57 en adelante. Viendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. No siempre la Biblia nos va a decir los motivos por los cuales las personas van a seguir a Jesús. A veces la Biblia no lo dice. Lo importante no es que sepamos el motivo por el cual tú y yo seguimos a Cristo, sino que cualquiera que sea el motivo por el cual hacemos eso en nuestra vida, eso va a ser probado. Sí, tú y yo vamos a ser evaluados en nuestra vida todos los días. Porque seguir a Cristo no es... A ver cómo te puedo explicar. Seguir a Jesús no es mirar en el horizonte lejano a ver cómo vamos a hacer las cosas, sino que somos evaluados en nuestro día a día. ¿Cómo tú sigues a Cristo día a día en tu vida? ¿Cómo seguir a Jesús día a día en nuestras vidas? Ese es el examen que tenemos en nuestra vida. No es una afirmación que hacemos hacia adelante, que decimos: no, yo soy un seguidor de Cristo. No, el seguidor de Cristo es probado todos los días. Cualquiera que sea la motivación que tú tengas para hacer lo que estás haciendo, esa motivación va a ser probada. Y si no apruebas, vas a ser reprobado. Y hay muchos que desisten de seguir a Jesús. Muchos que, como el joven rico, quieren seguir a Jesús, son evaluados, pero son reprobados. En este caso, el joven rico sí sabemos cuál es la razón por la que es reprobado. Él quería seguir a Jesús porque él pensaba que era bueno en sí mismo. Él había cumplido la ley, había cumplido los mandamientos. Seguir a Jesús debía ser una consecuencia natural. Y Jesús le dijo: no. Si me quieres seguir, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. A veces la puerta se hace estrecha. Y la puerta no es estrecha porque Dios nos exige más de lo que podemos hacer, sino porque tú y yo vamos demasiado cargados a pasar por la puerta. Entonces no hay posibilidad ninguna de entrar. Vas demasiado cargado. Tienes que despojarte. Liberarte de pesos, de lastre tu vida. Porque la puerta no se hace más grande o más pequeña por las bondades que tú tienes. La puerta es una. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay una dimensión de la puerta, no es más grande, más pequeña según seas tú, no. La puerta es la misma. Y si tú intentas sobrepasar esa puerta cargado en exceso, no vas a poder. Por eso el joven rico no pudo. No quiso despojarse. El beneficio para él era mayor despojarse que no despojarse. Aún así fue tan necio que prefirió las riquezas de este mundo que encontrar las riquezas celestiales para su vida. Él se creía bueno y no era tan bueno, porque dice la palabra de Dios que no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Amén, hermanos. Aquí vemos dos personas a las cuales Jesús llama, ¿no? O le quieren seguir. Primero de ellos le dice: Señor, él dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Las motivaciones que nacen de nuestra iniciativa propia para seguir a Jesús son tan buenas como las que nacen del llamado de Dios a nuestra vida. Al primero de los que le querían seguir
se presentó voluntario. Le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Al segundo no. El segundo le llamó Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, sígueme. Uno lo hace por iniciativa propia. No sabemos la motivación. Desconocemos por qué quería seguir a Jesús. Y el otro, el Señor le llamó. Le dijo, sígueme. Ninguno de los dos Jesús explica cuál era la motivación por los cuales ellos decidieron seguir a Jesús. Lo que sí, los dos reciben la misma respuesta de Jesús. Y el Señor pone el foco en aquellas cosas en nuestra vida que no estamos dispuestos a renunciar por nosotros mismos. Al primero que le quería seguir, se presentó voluntario, le dice, mira, las zorras tienen guaridas, un lugar donde descansan, donde se protegen del asedio de sus enemigos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y al segundo que lo llama y éste obedece, le dice, mira, vamos a leerlo para no equivocarme. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Jesús exige demandas radicales para aquellos que le quieren seguir. ¿No hubiera sido más fácil poner las cosas fáciles a los discípulos y que todos ellos, aun con los defectos y actitudes contrarias a la voluntad de Dios que tenían en sus vidas, pudieran seguirle? No. Dios nos exige a los que le seguimos a Él, a los que le queremos seguir, demandas radicales. Y la respuesta de nuestra vida no puede ser una respuesta tibia. Tiene que ser una respuesta en el mismo calibre que la que nos piden. A demandas radicales tiene que ser respuestas radicales en nuestra vida. Por eso Jesús les impone, les exige que pongan claras cuáles son las prioridades en su vida. Si me sigues a mí, es posible que no tengas donde recostar tu cabeza. Si me sigues a mí, es posible que tú los deberes sociales que tienes en tu vida con aquellas personas que están a tu lado tengas que ponerlos en pausa, en una actitud secundaria en tu vida y anunciar el reino de los cielos. Ante demandas de este calibre, lo que Dios pide es que aquellos que le van a seguir den respuestas del mismo calibre que aquellas demandas que reciben. No respuestas tibias, no respuestas a medio cocinar, no. Dios quiere o todo o nada. No acepta mediocridades en nuestra vida. No, ninguno de estos dos que querían seguir a Jesús, ninguno de estos dos tenía el favoritismo de Jesús. A ambos le dijo lo mismo, le puso el foco el Señor en lo mismo. ¿Me quiere seguir? Sí, no hay problema. Pero lee la letra chica del contrato. El gran problema que hay en las iglesias evangélicas y en Remar y aquí en esta iglesia es que las personas no leen la letra pequeña. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, daré la vida por ti. Lo decimos con el corazón, quizás porque lo sentimos en nuestro espíritu decírselo al Señor. Pero hay que leer la letra chica después del contrato, de aquello que Dios nos pide. ¿Por qué Dios es tan exigente con nosotros? Yo lo traté de explicar hace un par de semanas atrás en otro sitio. Es por causa del pecado. El pecado ha transformado nuestra vida de tal manera en un ser que es completamente contrario a Dios, completamente dispuesto a no negarse a sí mismo, concentrado solamente en su propia vida, que para despegarnos de esas cosas, para hacer morir eso en nosotros en nuestra vida, Dios necesita poner demandas radicales en nosotros, acabar con el pecado de manera profunda en nuestra vida, despojarnos de todas esas cosas que nos atan a nosotros mismos, que nos atan a esta vida. Tú no puedes seguir a Jesús de esa manera. Tarde o temprano desistirás de tu llamado. Y lo importante en nuestra vida es que tú seas consciente de que aquel que te llama va a poner demandas radicales para seguirle.
La respuesta de nuestra vida no puede ser tibia. El problema es la tibieza en nosotros. Decimos, Señor, no, estabas un poco airado ahí cuando decías esas cosas. No, no. El Señor es claro. No le pasa la mano a la gente. Le dice las cosas. Les exige más de los que ellos están dispuestos a dar. ¿Qué es seguir a Jesús en el día a día? Es dejar de preocuparte contigo mismo. Tu preocupación no eres tú, no es tu vida. Yo solo estoy preocupado consigo mismo, con el bienestar de mi vida, con aquellas cosas que producen satisfacción personal en las cosas. Dios no quiere que tú te preocupes de esas cosas en tu vida. Él se va a ocupar. Él está preocupado para poder suplirte las necesidades de tu vida. Y tu preocupación no debe de ser poner eso como una prioridad en tu vida, sino que la prioridad en tu vida sea hacer la voluntad de Dios en tu vida. Amén, hermanos. No quiere que tú te ocupes. Déjalo que se ocupe Él, que lo hace mejor que nosotros. Esa despreocupación que Dios en su palabra nos muestra es la que nos libra de la ansiedad de estar, aferrado a suplir nuestras necesidades todos los días y no a vivir de la provisión que Dios nos da cada día en nuestras casas. Vas a estar más satisfecho cuando Dios te provea que vivir en la ansiedad de tú proveerte a ti mismo. Esa preocupación excesiva en nuestra vida es mala. Tú nunca podrás poner la mano en el arado cuando esas preocupaciones son la prioridad en tu vida. Solo podemos, para poner la mano en el arado, querido, hay que ejercer cierta presión y energía. El arado no es un instrumento que funciona por sí mismo, no, necesita fuerza para poder sostenerlo y energía para poder dirigirlo, para hacer sus correctos en el campo. Ahora, cuando tu energía está puesta en suplir tus necesidades, en buscar tu satisfacción personal, esa energía perdida en esas cosas es la que la hace desistir de poner la mano en el arado. No hay energía para servir al Señor. No hay energía para poner a Dios primero en nuestra vida. Tenemos otras prioridades que no son las suyas. Y entonces comienzan los conflictos en nuestra vida. El mayor milagro que Dios puede hacer en ti y en mí es que dejemos de tener como prioridades las cosas nuestras para que las prioridades de nuestras vidas sea anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, servir al Señor, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso requiere ordenar nuestras prioridades en nuestra vida. Para estos dos seguidores de Cristo, el mismo enfoque de la palabra es para ambos. Le dice, déjate de preocupar de ti mismo, deja de preocuparte de los muertos y preocúpate tú de anunciar el reino de los cielos. La prioridad de mi vida, de tu vida, tiene que ser mis prioridades, no las tuyas. Deja que yo me ocupe de suplir tus necesidades para que veas que este Dios que te ama está cuidando de cada detalle de nuestra vida. Una de las grandes formas en la que Dios tiene de libertar nuestras vidas, de quitar la ansiedad de nuestro corazón, la codicia de nuestra vida personal, es la de encontrar el descanso en Él. Señor, yo ya no estoy preocupado por las cosas de aquí abajo. Mi preocupación o mi deseo está puesto en las cosas que tú tienes, en anunciar tu reino, en hacer tu voluntad. Si tengo que padecer cierto grado de austeridad o no puedo disfrutar de los bienestares que otros lo hacen, pues bendito sea Dios que puedo sufrir algo por ti, Señor. La reina Victoria de Inglaterra estaba atravesando un momento en su vida difícil y necesitaba orientación, no sabía qué hacer. Ella era devota, era bautista. Y decidió ir a ver a Charles Spurgeon, predicador inglés, para que recibiera orientación de él a ver qué es lo que podía hacer, ¿no? Entonces, Charles Spurgeon era una persona sistemática, disciplinada en cuanto a su devoción a Dios. Su esposa estaba parapléjica por un accidente que tuvo y una criada era la que
bueno, le ayudaba a la esposa y a él en las cosas de cada día, ¿no? Y la criada sabía que cuando Spurgeon entraba en su gabinete a orar y a buscar la presencia de Dios y a estar en comunión con Dios, no se le podía molestar en absoluto. Cuando tenía el cartelito puesto sobre la puerta, ahí no podía entrar nadie. Entonces la reina de Inglaterra, claro, no sabía esto, se presenta en casa de Charles Spurgeon. Claro, al verla la criada, la reina de Inglaterra, y la reina bajar de su carruaje y decirle, mire, vengo aquí porque necesito hablar con el pastor Charles Spurgeon. Bueno, ella se puso nerviosa y entonces no sabía qué hacer. Tenía el conflicto de tocarle la puerta al pastor mientras estaba en ese momento de adoración y de buscar al Señor, y la de otorgarle lo que pedía la reina. Entonces, movida por estas circunstancias, fue y tocó la puerta del pastor. Toca la puerta, no recibe respuesta, insiste de nuevo, toca otra vez la puerta, hasta que Charles Spurgeon le dice, ¿qué quieres? ¿No sabes que estoy en mi momento de comunión con el Señor, de adoración? Dice, la reina de Inglaterra está aquí a la puerta y necesita de tus consejos. Y él, absolutamente natural, le dice, dile a la reina de Inglaterra que estoy en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y que cuando termine este tiempo, iré a visitarla al Palacio de Buckingham y allí le podré ser útil en aquello que quiera. Claro, tío, imagínate la criada que tiene que volver con esta respuesta. Está la reina de Inglaterra ya, que merece todo respeto y toda, digamos, protocolo de atenderla inmediatamente, y el Charles Spurgeon la despacha así. Y la criada va y le dice, mira, el pastor Charles Spurgeon me dice que él está ahora en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y que cuando termine su tiempo, la va a ir a visitar a su palacio para atenderla en aquellas cosas que sean necesarias. Y ella, en vez de volverse reaccionar de manera violenta ante este, conflicto, dice, ese es el hombre que yo busco, porque ese tiene bien claro cuáles son las prioridades de su vida. Y eso es lo que tú tienes que tener claro en tu vida. ¿Cuáles son las prioridades que tú tienes en tu vida? Si es el Señor o son otros que, diciendo que son señores, pueden esperar porque tu prioridad es obedecer y servir y hacer la voluntad de Dios en tu vida. Amén, hermanos. Y ella volvió diciendo, este es el hombre que necesito porque este sí me va a orientar correctamente. Porque él tiene bien claras sus prioridades en su vida. Y sus prioridades es Dios, que también son las mías. Amén, hermanos. ¿Qué significa seguir a Jesús en el día a día? Y despreocuparte de ti mismo y poner tu vida en manos del Señor. Dos cosas. ¿Quieres seguir a Jesús día a día? Tu preocupación no debe ser tu vida. No centres tu energía en satisfacerte a ti mismo. Y deja tu vida en manos de aquel que opera y tiene absoluto control de nuestra vida personal. Esas dos formas en las cuales hacemos nuestro día a día en el seguir a Jesús son las que más beneficios traen a nuestra vida, porque quitan la ansiedad de nosotros, nos hacen descansar en la voluntad de Dios. Andamos por fe, no por vista. No estamos reaccionando ante las dificultades que tenemos que enfrentar todos los días con esa pasión enfermiza de aquel que es un egoísta y que busca lo suyo. No reaccionas así. Reaccionas esperando en el Señor, confiando en la voluntad de Dios. Eso ocurre cuando tú has ordenado tus prioridades en tu vida. Si tu prioridad es Dios y solo Dios, lo demás viene por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Y todas las cosas os serán añadidas. Luego, el beneficio para nuestra vida de poner al Señor primero es mucho mayor que cuanto tú puedas por ti mismo lograr, cosechar, sembrar o hacer. Dios opera detrás de la gracia en nuestra vida.
Él sabe que cuando tú y yo, nuestra prioridad es Él, el beneficio es mucho mayor para nuestra vida que aquello que puedas lograr por ti mismo. Amén, hermanos. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muchas veces los deberes sociales de nuestra vida tienen que tener una mirada, una inspección en nosotros. El propósito de Dios es que tú y yo vayamos a predicar el Evangelio a aquellos que están muertos, muertos espiritualmente. Si no reciben la palabra, todo esfuerzo por acompañarlos en el último instante en su vida no tiene gran valor. Por eso Jesús le dice aquí, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú y yo tenemos que anunciar el Evangelio del reino de los cielos, para que aquellos que están muertos espiritualmente vengan a novedad de vida y reciban a Cristo y el perdón de sus pecados. La prioridad del Señor no es conducir nuestra vida para tener protocolo en nuestros deberes sociales con las personas. Está bien que por cierto grado de honestidad y de compañerismo, de acompañamiento, podamos acompañar a las familias que pierden a sus seres queridos. Pero en un velorio donde la persona no tiene a Cristo en su vida, hay que ir antes a predicar el Evangelio. Por eso la prioridad de Jesús está puesta en que tú y yo prediquemos el Evangelio. Vayamos a nuestras familias, vayamos a aquellos que Dios ha preparado para que le llevemos la semilla de la palabra y podamos pescarlos para el reino de los cielos. Yo digo, bueno, quizás este segundo joven tenía a su padre enfermo y él encontró la excusa. Hay una cosa que tú y yo debíamos desterrar de nuestro lenguaje diario. Yo te la voy a decir en esta mañana. Que aquí Jesús la repite, aquí los dos la repiten 2 veces. Dice, déjame primero que vaya. Ese es el gran conflicto de nuestra vida. Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Déjame que primero vaya. No, eso hay que desterrarlo de nuestra cabeza. La prioridad de nuestra vida no es hacer aquellas cosas que son como deberes en nuestra vida. La prioridad de nuestra vida es obedecer aquello que Dios nos pide. Yo digo, sí, ¿es así de radical? Sí, es así de radical. Entonces, déjame primero significa dilatar, poner en pausa tu llamado, poner en pausa tu deseo de seguir a Jesús. Y claro, se abre un mundo impredecible de conflictos cuando tú vas al velorio, vamos a poner al velorio de un familiar tuyo, por deber, y termina la familia convenciéndote de que lo que estás haciendo es incorrecto. Hay personas que van a ser aborrecidas por las decisiones que toman en sus vidas. Cuando tú tomas una decisión de seguir a Cristo, de hacer la voluntad de Dios, habrá otros que te aborrezcan por aquellas cosas que haces. Y muchas veces el aborrecimiento que tienen los que no tienen a Cristo en su vida con nosotros, a pesar de que sean personas cercanas a nuestro entorno, la causa es Jesús. No somos nosotros, es Jesús, el causante de que ellos nos aborrezcan. ¿Y por qué nos aborrecen? Por la causa de Cristo. Nos aborrecen porque hemos elegido poner a Dios primero en nuestra vida. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Quién puede oponerse racionalmente a que uno pueda cumplir con sus deberes? Ahora, el peligro está aquí en que si tú vas allí, no seas convencido de lo que hasta ahora estabas convencido. El gran problema en nuestra vida es la capacidad que tenemos de mudar de opiniones en nuestra vida. Y es ahí donde el Señor te dice, tú tienes que ordenar tus prioridades. Si tu prioridad es el Señor, entonces
Eso te dará fuerza y potencial para poder tomar decisiones en tu vida. Ahora, cuando no tenemos claro eso en nuestra vida, a veces los lazos familiares, a veces ese tipo de cercanía afectiva de nuestra vida no es más que una prueba para nosotros. Tú recuerda, si le dices a Jesús que le vas a seguir, o cuando oyes las palabras de Jesús o al Espíritu Santo y te dice sígueme y le sigues, vas a ser probado. No te quepa la menor duda. Dios va a probar tu honestidad, tu autenticidad en las cosas que dices que vas a hacer. La cosa más peligrosa en nuestra vida que yo veo en el Evangelio, ¿sabes cuál es? Es decir a todo que sí. Pedro negó a Jesús. Pero Pedro, a diferencia de nosotros, Pedro amaba a Jesús. Él era valiente, dispuesto. ¿Cometió errores? Sí. Pero él tenía claro que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Lo que pasa es que no había nacido de nuevo, no tenía esa nueva naturaleza en su vida y eso le impidió y tuvo miedo, tuvo temor de su propia vida. Cuando él estaba calentándose en la hoguera al calor de aquella hoguera aquella noche y los enemigos de Cristo estaban con él calentándose y ellos lo identificaron como un seguidor de Cristo, él empezó a blasfemar, diciendo yo no lo conozco, no sé qué, no, empezó a negar a Cristo. Y no le negó porque era un cobarde, le negó porque tuvo miedo a que aquello que estaban haciendo con Jesús lo iban a hacer con él. Luego vemos que él vence este miedo a la muerte, vence el miedo a ser escarneado de esa manera, porque él murió boca abajo, crucificado boca abajo. ¿Por qué? Porque en aquel momento él no había nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, tú no puedes atender a las demandas radicales de Dios en tu vida. Darás respuestas tibias, que es lo que más solemos dar. Sí, Señor, pero déjame primero. Esa palabra déjame primero hay que desterrarla de nuestro vocabulario cristiano en nuestra vida. Nunca es déjame primero. Tú eres mi prioridad, Señor. Tus prioridades son las mías. No hay primero que tú. Tú eres el primero. Si tú quieres que haga eso, haré aquello que me pides. Yo voy a decir amén. No sé qué vas a decir tú. Yo digo amén. Amén, hermanos. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer unos versículos de Pablo. Interesante la vida de Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor, Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en algo tengo que gloriarme es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es en esa cruz donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los efectos de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario también los recibimos nosotros cuando tú y yo somos llevados a ser crucificados con Él en esa cruz. Y los efectos que produce eso en nuestra vida es, primero, el mundo ya no tiene nada que ofrecerme. He perdido todo interés en este mundo. Eso solo puede ocurrir en nuestra vida como efecto de la cruz de Cristo en nosotros. El mundo, no tengo interés en él. Y segundo, mis deseos no están ahí fuera, están puestos allí arriba. Yo soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Yo no tengo interés, no te voy a decir más, no tengo interés ni en mí mismo. Que eso ya es mucho decir. He perdido todo interés en el mundo. No hay ningún deseo en mí que busque las cosas de aquí abajo. Y además no tengo interés en mi propia persona. Esas son las personas que van a seguir a Cristo. Las personas que no tienen nada que perder. Son el soldado que sale a la batalla sabiendo que el enemigo está ahí, pero sale con la fuerza y el poder en sus convicciones de que no hay nada que perder. Hay que dar la vida. Amén, hermanos. ¿Tú estás queriendo buscar el sentido de la vida? Hay muchas personas que filosofean con eso. Construyen en el imaginario de su mente cómo encontrar el sentido a las cosas.
Y el sentido se le encuentra cuando tú sirves. Sirves a los demás. El verdadero sentido en la vida de un ser humano es servir al prójimo. Ahí vas a encontrar el verdadero sentido a lo que da sentido a tu vida. No vivirás sin rumbo, sin dirección. No estarás buscando en las filosofías o en otras artes o ciencias trascendentales el sentido de las cosas. No, el sentido de las cosas en tu vida se incorpora cuando tú encuentras el sentido a tu vivir. Y tu vivir es servir al que está contigo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Él se hizo, no estimó en cómo aferrarse a ser Dios, sino que tomó forma de siervo para servir. La cruz de Cristo, la cruz del Calvario en la que Cristo fue crucificado, esa cruz no era suya. ¿Sabes de quién era esa cruz? Tuya y mía. Él fue crucificado allí para llevarnos a morir con él en esa cruz. Y la cruz que yo llevo ahora es esa. Esa es la cruz que yo llevo en mi vida, la cruz en la que Cristo murió. Ahora la incorpora a mi vida en su resurrección. Me da esa cruz a mí. ¿Para qué? Para que esa cruz me lleve a morir todos los días. Yo me levanto todos los días por la mañana y digo, Señor, aniquílame. Mátame de una vez. Crucifícame contigo. Estoy crucificado contigo en esa cruz. Y recibo los efectos de eso en mi vida, que es la palabra de Dios, que es la unción del Espíritu Santo, y que es el poder para poder tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguir a Cristo. Y el problema en nuestra vida de aquellos que quieren seguir a Jesús está ahí. No tienen discernimiento de lo que la cruz puede traer como beneficio a su vida, que es terminar con el hombre de pecado. Si tú estás en Adán, estás condenado. Si estás en Cristo, eres salvo. Amén, hermanos. Si estás en Adán, tu forma de vida es esa vieja naturaleza arraigada en ti, que va al culto, que canta alabanza, sí, que hace cosas espirituales, pero que no ha nacido de nuevo, esos no podrán seguir al Señor. Porque seguir a Cristo la vida cristiana no la vas a vivir tú, ni yo. Es Cristo quien la vive en nosotros y a través de nosotros. Es Cristo viviendo en mí, llevándome a morir todos los días. ¿Para qué? Para que el olor fragante de la vida de Cristo en mí se manifieste allí donde voy. No soy yo. Ya no vivo yo, decía Pablo. Ahora solo Cristo vive en mí. Era Pablo, sí, pero era el corazón de Cristo moviendo la vida de la persona. Amén, hermanos. Vamos a terminar leyendo Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ante demandas radicales de este tipo, Dios no admite respuestas tibias de nuestra vida. Recuerda, no respuestas tibias. Dios quiere respuestas en la misma medida que Él nos pide, radicales. Pero Juancho, ¿cómo voy a aborrecer a padre, madre, mujer, hijos e hijas y hermanos y hermanas? Si tú pones a Dios primero en tu vida, no vas a necesitar aborrecerles, porque ellos te van a aborrecer a ti. Sí. Cuando tú pones a Cristo primero en tu vida, los primeros que te van a aborrecer son aquellos que detestan a Cristo. Y la gran mayoría de las veces son de tu propia carne. No necesitas aborrecerles. Dios te va a llevar a amarles, no a aborrecerles. Aquí el aborrecer significa darle más importancia a sus prioridades que a las de Dios. Pero tú no vas a necesitar aborrecer a tu padre y a tu madre. ¿En el sentido de qué? En el sentido de odio hacia ellos. No.
ellos te van a odiar a ti. La causa de ese odio hacia ti es Jesús. Son las cosas que Él dice, las cosas que Él te pide. Cuando lo que más ofende al ser humano, ¿sabes lo que es? Que venga este que se dice Dios, este Jesús, y nos pida cosas de este calibre. Eso ofende al ego humano. Y además no solo dice estas cosas tan radicales, sino que las dice de sí mismo para hacerlo más ofensivo a nuestra vida. Lo que le ofende al incrédulo son las cosas que Jesús dice: yo soy el único camino, la única salvación, yo soy la luz del mundo. Todo lo atribuye a sí mismo. Eso a la gente le ofende, porque la gente quiere ser salva por sí mismo. Yo no te necesito a ti, Jesús, yo puedo por mí mismo salvarme. No, tú no te puedes salvar, tú me necesitas a mí. Eso genera un odio visceral en la vida del incrédulo. Y se volverán enemigos de Cristo cuando vean la autenticidad del llamado de Dios en tu vida. Cuando tú pongas a Dios primero en tu vida. Cuando ellos vean que es más importante el amor que tú tienes por Cristo que la deshonra que te va a producir su odio hacia ti. Tú fíjate lo que es capaz de producir el Señor a veces con eso. Las personas que más nos aman por causa de Cristo terminan odiándonos más. Yo no sé si te ha pasado a ti. Yo no he tenido alguna experiencia no profunda con este área, pero he tenido. Las personas que más me aman por causa de Cristo son los que más me odian. La causa es Jesús. Jesús es el factor que lo cambia todo, amigo. Si estás al lado del Señor, si sigues a Jesús, se levantarán enemigos. Uno puede obviarlo, decir, nada. No, uno puede convenir paz con ellos, tampoco sirve. Dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 10, luego tú quiero que lo leas, versículo 38. Dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada. Pero Señor, tú no has venido a reconciliar a los seres humanos, no. En la primera venida de Jesús, Él vino a separar la luz de las tinieblas, lo que es de lo que no es. Aquellos que son de Cristo, que dice que son de Cristo, de aquellos que no son. Él pone la espada, separa lo que es de lo que no es. Y luego les dice a los discípulos: el que ama más a padre, madre o hijos que a mí no es digno de mí. Empieza con demandas más radicales todavía de las que yo te estoy diciendo. Esto no es un juego. Esto es el seguir a Jesús día a día. Y en el día a día vamos a ser evaluados tú y yo. ¿Qué pones primero en tu vida? ¿Placer momentáneo de tu familia? Dios no acepta eso. Dios quiere que lo pongas a Él primero, para luego Dios usarte para poder bendecir a tu familia. Amén, hermanos. Y aún también su propia vida aborrece. Yo puedo entender de que haya gente que sea capaz de aborrecer a otro por causa de Cristo. Ahora, ya te he dicho que eso Dios lo va a tratar también, porque en la medida en que eres aborrecido por otros, Dios te dice que tienes que amar a aquellos que te aborrecen. Luego en tu corazón no va a haber una respuesta igual que la que te dan a ti. Tú vas a devolver bien por el mal que recibes. Luego aquí el aborrecer no es odio, es practicar el Evangelio. Ahora, otra cosa es aborrecer tu propia vida. Yo no sé, yo te preguntaría a los que estamos aquí en esta mañana, ¿quién es capaz de hacer eso por sí mismo? Yo no puedo. Yo no puedo aborrecer mi vida. Solamente si Cristo viene a vivir en nosotros, seremos capaces de aborrecer esta vida propia y estar satisfechos y contentos con la vida de Cristo en nosotros. Aborrecer tu vida, pero no. Pues, si yo tengo que elegir entre tú y yo, no hay mucha duda de qué voy a hacer. Me voy a elegir a mí mismo.
El problema de ese aborrecimiento en nuestra vida es causa de la cruz de Cristo en nuestra vida. Produce ese efecto en nosotros. Termino contándote una anécdota muy sencilla. En la selva amazónica de Brasil hay una oruga que tiene, no sé, como 20 patas o así. Es un ser viscoso. Cuando tú lo miras solo produce repulsa. Es feo. Además, el color atrayente que tiene lo hace todavía más ofensivo a los ojos. Es un ser repugnante, viscoso, lleno de patas. Realmente es feo. Y ese animal, ese insecto, que es una oruga, tiene la capacidad de poder comer de tal manera que puede comer en pocas horas 27 veces su propio peso. Es un devorador. Tiene una ansia por comer tan grande que es capaz de devorar todo lo que encuentra. Es el mayor enemigo de los sembrados en Brasil. Él arrasa con todo. Pero llega un momento en su vida, y los biólogos no saben por qué, que esta oruga empieza a escupir una especie de hilo finito en el cual, a la velocidad que lo hace, empieza a sepultarse en ese hilo y forma un capullo en el cual hace su propia sepultura. Esa oruga expulsa ese saliva a tal velocidad que se convierte en un hilo y va enredándolo en su propio cuerpo hasta producir un capullo en el cual es como una cámara mortuoria. La oruga fallece ahí. Poco tiempo después se rompe el capullo y sale una mariposa. Eso es la metamorfosis. Ahora, esa mariposa que ha nacido y que no saben los biólogos cómo puede ocurrir eso, ni cuándo llega ese momento a la vida de la oruga que este proceso continúa, esa mariposa que ahora ha nacido ya no tiene el deseo atroz de devorar. Ahora ella poliniza. ¿Qué significa? Va de flor en flor, polinizando el campo y motivando a que las cosechas de los productores sean mayores cada año. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Esta oruga viscosa y fea, el pecado en nuestra vida, que nos afea de tal manera que produce en nosotros esa expresión de fealdad en nuestra vida por nuestros pecados. Llega un momento, y no sabemos por qué, en que el Espíritu Santo en nuestra vida opera un milagro y nos hace nacer de nuevo. ¿Para qué? Para convertirnos en mariposas. No mariposas como las que ves de forma como un insecto. No, sino en mariposas con alas, que son las alas de la fe, para que tú y yo podamos seguir a Cristo en nuestra vida. Cambiemos la actitud de nuestro corazón y realmente seamos personas completamente diferentes a los que éramos antes. El problema de nuestra vida es que eso no ocurre con tanta facilidad, sino que queremos ser la oruga fea. Y no llega ese proceso de transformación, de metamorfosis en nuestra vida. Yo era esa oruga fea. No solamente era fea en el aspecto de mis pecados, sino en el corazón. Lleno de codicias, lleno de ansiedades, llenos de lascivia, llenos de tantas cosas que eran como consecuencia del pecado en mi vida. Insaciable, devorador de todo, consumidor de todas aquellas cosas que el mundo me ofrecía. Y todo eso en un día desaparece. No puedo explicarte cómo, pero ocurre cuando Cristo viene a nuestra vida. Amén, hermanos. Él cambia ese feo bicho en una mariposa. Si quieres seguir a Jesús, es en el día a día. La prueba es en el día a día. ¿Qué haces tú en tu día a día? Yo os dije no hace mucho acá que lo más importante no es que mires para adelante, sino que mires qué vas a hacer en este día. Y seguir a Jesús somos evaluados en el día a día de nuestra vida. Ya no me preocupo conmigo mismo. El mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo. No tengo interés. Mi deseo no está ahí. Mi deseo está en el Señor.
Mi preocupación no es mi bienestar, el Señor se ocupa de mí. Entonces puedo mover la energía que hay en mi vida para poner las manos en el arado. Dice que aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto. ¿Qué significa? Hay alguna pérdida de energía en nuestra vida que cuando tú pones la mano en el arado no tienes la fuerza para poder sostenerlo. Y ese sostén y esa fuerza no viene de lo que tú y yo hacemos. Viene de arriba. Amén, hermanos. Día a día, seguir a Jesús todos los días. La prueba está ahí. ¿Cómo tú vas a responder cuando Dios te llame? Hay gente que dice, no, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Bueno, está bien, es loable, que sea por iniciativa propia. Otros el Señor le dice, sígueme. Da igual la forma en la que tú sigues. Las exigencias son las mismas. Para ti que para mí. Y Dios no quiere respuestas tibias de las cosas. Hay mucha tibieza en las vidas de las personas. Yo no podía aquí señalar a nadie, pero tú tienes que mirar en tu corazón y ver si las respuestas que le estás dando al Señor es porque has leído la palabra de Dios. El contrato. La Biblia es una demanda para el que sirve. Y son estas demandas tan radicales por causa no del pecado. Si no hubiese pecado, sería más fácil. Ahora, con el pecado en nuestra vida no hay manera. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no he venido aquí a apalear a nadie, pero la palabra de Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Dios te llama o tú tomas la iniciativa de seguirle, que sepas que las cosas que Dios te va a pedir no son como consecuencia de lo que tú vas a hacer o la decisión que has tomado, sino van a ser en consecuencia de aquellas cosas que Dios nos pide. A veces pensamos que por seguir a Cristo el Señor va a bajar el listón de las exigencias. No, las demandas serán mayores para el que sigue y serán tibias para el que no sigue. ¿Quieres orar conmigo esta mañana? Ponte de pies ahí donde estás. Pidamos al Señor que nos ayude a aquellos que queremos tomar esa decisión en nuestra vida, sea porque Él nos ha llamado o sea porque tú sientes, ves pasar a Jesús y dices, Señor, te seguiré. ¿Cuál es el motivo? No importa. Lo importante es que tú tengas tus prioridades claras en tu vida. Digas, Señor, yo sé que no puedo, si puedo es contigo en mi vida. Sin ti, nada se puede hacer. Y apoltronarte en una comodidad es exagerada en tu vida tampoco te ayuda. Y a veces el Evangelio se convierte eso, en un diván para muchos. Y para otros, en una forma de glorificar al Señor en sus vidas. Tú sé de aquellos que delante de Dios das cuentas a Dios con tu vida. Y le pones al Señor siempre primero en tu corazón. Amén. Padre, queremos darte gracias una vez más. Es tu palabra la que nos alienta en esta mañana. Hace llenar la lámpara de aceite fresco en esta mañana nuestras vidas, para que no caigamos en indolencia, en comodidad, en tibieza en nuestra vida, antes de las demandas tan profundas y radicales que pides a aquellos que te quieren seguir. No haya entre nosotros ningún corazón malo de incredulidad, personas que no se toman con la conciencia clara de aquellas cosas que tú les pides y siguen atrapados en sí mismos, en su bienestar, siguen atrapados en su razonamiento, siguen atrapados en su humanismo,
siguen atrapados en sus privilegios, en sus derechos, cuando tú le puedes ofrecer mucho más en sus vidas que esas pequeñeces que ellos tienen. Señor, haznos ver tu grandeza y cómo cuando nos ocupamos de aquellas cosas que son importantes para ti, tú te ocupas de las cosas que son importantes para nosotros. Ocúpate, Señor, de nuestras vidas y haz que podamos ponerte primero siempre en nuestro corazón, Señor. Tu gloria ha de ser manifestada en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén.